¿Por qué tu mente parece una tormenta sin fin? ¿Por qué cargas con el peso del mundo sobre tus hombros como si todo dependiera solo de ti? Quizás te has acostumbrado a pensar demasiado, a controlarlo todo, a predecir cada paso, y sin embargo, el vacío no desaparece. ¿Te has preguntado alguna vez por qué piensas tanto? ¿Por qué, incluso cuando estás cansado, tu mente sigue trabajando sin parar? Quizás sea porque en el fondo tienes miedo de soltar, miedo de rendirte, miedo de confiar. Pero lo que aún no te has dado cuenta es que mientras intentas controlarlo todo, estás perdiendo la paz que Dios quiere darte. Y hoy, Él te ha traído aquí con un llamado claro: suelta el control y descansa, sí, descansa, porque hay algo sagrado en este momento, algo que el cielo quiere susurrarte directamente al corazón. Imagínate esto: tú, solo, acostado en la noche, con el cuerpo exhausto, pero tu mente gritando posibilidades, miedos, ¿y si sale mal? ¿Y si me juzgan? ¿Y si lo pierdo todo? Das vueltas en la cama, conteniendo la respiración en silencio y clamando por tu interior por alivio. Pero nadie ve, nadie entiende cuánto piensas, cuánto calculas, cuánto te esfuerzas por mantenerlo todo a flote. Pero Dios sí ve. Él conoce cada pensamiento fugaz, cada lágrima no derramada, cada miedo disfrazado de fuerza. Y hoy te pregunta: ¿por qué piensas tanto si yo soy tu sustento? ¿Por qué insistes en aferrarte a lo que ya te he pedido que renuncies? Pocas personas comprenden la verdadera razón de la ansiedad que asfixia el alma. Este secreto ha sido ignorado durante siglos, oculto tras fórmulas humanas y fuerzas ilusorias. Pero hoy ha sido elegido para escuchar lo que muchos aún no han oído. Hay una paz reservada solo para quienes se atreven a confiar. Y confiar requiere soltar el control. Requiere dejar de pensar demasiado y comenzar a descansar. Jesús quiere mostrarte cómo, pero primero necesitas sentir esto con toda tu alma, porque este no es un video más, es un encuentro preestablecido entre tu alma inquieta y la voz de Dios. Un llamado que te llega no por casualidad, sino con un propósito. Quizás esta sea la respuesta por la que oraste anoche, quizás sea la señal que rogaste en el silencio de tu habitación. Y si lo es, la dejarás escapar, o te sumergirás de lleno en este mensaje que puede liberar tu mente, aquietar tu corazón y transformar tu vida. Respira hondo y abre tu corazón. Estás a punto de escuchar algo que no es solo un mensaje, sino un toque directo del cielo a tu alma. No estás aquí por casualidad. Jesús te trajo a este mensaje porque sabe exactamente lo que pasa en tu interior. Y si esto ya te hace sentido, decláralo con fe en los comentarios: Señor, elijo descansar en ti. Escribe esta oración como un acto de rendición. Declara públicamente que soltarás el control y permitirás que Dios te guíe. Esto no es solo un comentario, es una oración, un acto profético. Si este mensaje te llega al corazón, dale me gusta a este video, porque este simple gesto puede ser el puente que lleve a alguien al otro lado de la pantalla a la liberación que tanto necesita. Cada me gusta difunde esta palabra como una semilla viva, y tú puedes formar parte de este movimiento. Estamos construyendo una comunidad de fe, descanso y entrega, y si aún no formas parte, inscríbete. Aquí no estás solo. Aquí encontrarás refugio, guía y la palabra viva. Somos familia en Cristo, y quédate conmigo hasta el final, porque Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación, algo que pocos han escuchado, pero que necesitas escuchar antes de terminar este video. Este secreto puede cambiar tu forma de vivir, pensar y sobre todo de descansar. ¿Estás listo? Porque cuando lo escuches, no habrá vuelta atrás. Dios quiere transformar tu mente y comienza ahora con la historia de Josué. ¿Comenzamos? Josué se encuentra ante su pueblo, sintiendo el peso aplastante de la responsabilidad, con el polvo del desierto aún adherido a su piel.
Su mirada se pierde en el horizonte, donde la tierra prometida parece tan lejana como las certezas que nunca llegan. Moisés, el guía inquebrantable de Israel, es ahora solo un recuerdo, y cada paso adelante se siente como un salto a la oscuridad. En su pecho, el futuro palpita como una amenaza. ¿Y si fracasa? ¿Y si no es suficiente? Un sudor frío le resbala por la frente, no por el calor, sino por el miedo a que todo se derrumbe en sus manos. Nadie ve la agitación que vive Josué, la esperanza sofocada por la duda, el coraje paralizado por la ansiedad, el deseo de controlar cada movimiento para evitar cualquier error fatal. Intenta ensayar discursos, organizar planes, anticipar cada obstáculo, pero sus pensamientos chocan y paralizan su cuerpo. Es el bloqueo absoluto, típico de alguien secuestrado por las preocupaciones anticipadas. ¿Cómo puede avanzar cuando el mañana parece implacable, dispuesto a aplastar cualquier intento de un nuevo comienzo? En ese momento, algo rompe el silencio de su angustia. La voz del Eterno, firme y tierna, resuena en su alma. Mira, te ordeno que seas fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. No es una sugerencia ni un consejo vago, es un mandato cargado de promesas. No se trata de ignorar los riesgos, ni de fingir que el miedo no existe, sino de soltar el control y descansar, sabiendo que Dios mismo está delante, guiando y garantizando la victoria. El abismo entre lo que Josué siente y lo que otros ven es real. El pueblo espera una postura firme, respuestas inmediatas, una confianza inquebrantable. Pero en su interior, las dudas se multiplican. ¿Y si no cumplo con las expectativas? ¿Y si todo se derrumba? ¿Qué será de estas vidas bajo mi mando? ¿Te has sentido alguna vez así, paralizado, imaginando todos los posibles escenarios negativos, con el corazón acelerado, el cuerpo congelado, la mente repasando constantemente lo que podría salir mal? No es solo ansiedad, es una prisión mental, un ciclo de sobrecarga donde la paz siempre parece escapársele entre las manos. Y cuanto más intentas anticipar y controlar cada detalle, más se convierten tus pensamientos en tus propios verdugos. Quizás hayas oído que planificar es sabiduría, pero ¿qué ocurre cuando planificar se convierte en una obsesión, robándote el sueño, la alegría, minando tu fe? ¿Cuántas noches has perdido intentando resolver problemas que ni siquiera han llegado y que quizá nunca llegarán? ¿No es curioso cómo el miedo al futuro puede ser más paralizante que el propio fracaso? El dolor de Josué es el mismo que el de tantos hoy, ese peso sofocante de pensar demasiado, de querer tenerlo todo en sus manos, porque confiar parece demasiado peligroso. Pero note, Dios no le pide a Josué una audacia irracional. Lo llama a ser valiente precisamente cuando el miedo parece justificar la retirada. La valentía aquí no es bravuconería, es la decisión consciente de entregar las riendas a aquel que ve más allá. Suelta, deja que el Señor guíe lo que no puedes controlar. Descansa, porque no depende solo de ti. El futuro no es territorio de desesperación, sino de confianza. No se trata de negar los desafíos, sino de creer que, al caminar según la palabra, hay una protección que va más allá del entendimiento humano. Note la diferencia. Anticipar el fracaso es sufrir por lo que tal vez nunca suceda, pero dejar el control en manos de Dios es experimentar descanso incluso en la incertidumbre. ¿Cuántos de nosotros hemos sido prisioneros de este ciclo demencial de pensamientos acelerados, tratando de evitar todo sufrimiento posible, como si nuestra vigilancia constante pudiera prevenir cualquier tormenta? ¿Has notado cuánto esto solo aumenta el agotamiento y nunca trae la paz prometida? ¿Y si te dijera que, a menudo, el mayor obstáculo no es el peligro en sí, sino el hábito de alimentarse del miedo? Dios te dice hoy, deja de pensar demasiado, no porque el futuro esté garantizado por
tus estrategias, sino porque la garantía reside en quien está contigo. Y si el mañana es desafiante, incluso entonces, la fuerza no vendrá de tu planificación, sino de la compañía de Dios en todos los caminos. Permítete sentir este mensaje. Respira hondo, libera esa tensión que insiste en dominarte y reconoce que no fuiste llamado a ser tu propio Salvador. El verdadero impacto de la historia de Josué no reside en una mágica superación del miedo, sino en la valentía de perseverar incluso al sentirse pequeño. ¿Cuántas veces has pensado que sentir miedo era falta de fe? Pero, ¿y si el verdadero acto de fe consiste en perseverar a pesar del miedo, dejando de lado el control excesivo y abrazando la confianza de que existe un propósito mayor, incluso donde solo ves amenazas? Es profundamente liberador admitir que no podemos con todo, y es en este lugar de vulnerabilidad donde se manifiesta el poder de Dios, llamándote a descansar y confiar. Ahora bien, si este mensaje te conmovió y deseas declarar públicamente tu anhelo de liberarte de este ciclo de control y sobrecarga, escribe en los comentarios: Señor, entrego mi futuro en tus manos. Haz de esto tu acto de fe, tu ruptura con el patrón de ansiedad que te aprisiona, porque reconocer la necesidad de rendirte es el primer paso para experimentar la verdadera paz, la que no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante del Eterno a tu lado. Lo más sorprendente es que, contrario a lo que el mundo predica, que solo los fuertes avanzan porque tienen todo bajo control, la Biblia revela que quienes se dejan ir, descansan y aceptan la dependencia divina, son precisamente quienes encuentran un camino abierto donde parecía no haber salida. Esto desafía todo lo que hemos aprendido sobre el éxito y la autosuficiencia. Y ahora pregúntate, ¿te ha estado robando el miedo al futuro los mejores años de tu vida? ¿Has estado viviendo en la prisión de pensar demasiado sin darte cuenta de que ya tienes una salida preparada? Pero eso no es todo. Hay un secreto oculto en la siguiente historia, algo tan poderoso que puede cambiar tu perspectiva del pasado y liberarte del ciclo de culpa que te impide avanzar. ¿Qué sucede cuando dejas de torturarte por decisiones pasadas y descubres que la recuperación es posible, sin importar cuán profunda hayas caído? Prepárate, porque lo que sigue podría ser el comienzo de un nuevo viaje de libertad interior, donde descansar no es debilidad, sino valentía. Pedro está allí, tan cerca y a la vez tan lejos. El frío de la madrugada se mezcla con el calor de su propia agitación interior. No puede escapar de ese torbellino de pensamientos. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué no fui más fuerte? Y ahora, ¿quién soy después de lo que pasó? La escena es dinámica, caótica, y la negación fue tan automática como dolorosa. 3 veces afirmó ante todos que no conocía a aquel a quien más amaba, e inmediatamente cantó el gallo, rasgando el silencio de la noche y rasgando el velo de su autosuficiencia. La mirada de Jesús se cruzó con la suya, y ningún argumento, ninguna excusa, ningún exceso de pensamiento pudo ahogar la verdad de ese momento. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Lucas 22:61. No es una mirada de condena, sino de profunda compasión, una invitación a un nuevo comienzo. El peso en su pecho era casi físico, como si cada palabra que repetía fuera ahora una piedra insuperable. Quiere controlar el pasado, reescribir la historia, obligarse a hacer las cosas de otra manera, pero el tiempo no retrocede. Lo que queda es el peso abrumador de la culpa y la sensación de que nunca se librará de esa marca. ¿Cuántas veces repasas mentalmente tus propios errores? ¿Cuántas noches en vela? ¿Cuántas conversaciones internas buscando una justificación, una escapatoria para sentirte menos indigno? La mente da vueltas como un hámster en su rueda, incapaz de detener el torrente de autorreproches, como si controlar el propio pasado fuera posible, como si pensar en él pudiera borrar la caída. Pero hay algo aquí que la gente casi nunca ve. Esa mirada de Jesús no pretendía aplastar a Pedro ni recordarle todo lo que no era.
Pretendía poner fin al ciclo de autocastigo e inaugurar el tiempo de la restauración. Incluso antes de la cruz, Jesús conocía la debilidad de Pedro y, sin embargo, eligió amar, confiar y volver a confiar porque sabía que la culpa, al salir a la luz, ya no tiene por qué dominar. ¿Has notado alguna vez cómo el autocastigo se disfraza de responsabilidad? ¿Es torturarse mentalmente realmente una señal de arrepentimiento o simplemente otro mecanismo de control? En el fondo, existe un deseo casi inconsciente de creer que, si uno sufre lo suficiente, estará pagando por lo que ha hecho. Pero el Evangelio no se trata de control, se trata de soltar, no se trata de merecer, se trata de recibir. Pedro llora amargamente, pero el lamento no es el final de la historia, es solo el arrebato de alguien que se da cuenta de que no puede seguir adelante cargando con el peso de aquello que no puede cambiar. Hoy, Dios te dice: no naciste para vivir prisionero del pasado, rehén de pensamientos que dan vueltas, tratando de encontrar alivio a la vergüenza mediante el autocontrol. No hay verdadero descanso en la autocrítica incesante. El verdadero descanso llega cuando aceptas ser mirado con amor, incluso en tu peor momento. Cuando Jesús resucita, no ignora a Pedro. Al contrario, se acerca a él en la playa, prepara el pan y el pescado y le pregunta 3 veces, no para acusarlo, sino para sanar: ¿me amas? Cada respuesta es una invitación a soltar el control de la culpa y dar paso a la gracia. No fue la fuerza de Pedro lo que lo convirtió en líder, sino la certeza de que, incluso en medio de las caídas, hay restauración. Jesús no devolvió a Pedro a su posición anterior. Le dio un nuevo llamado, más profundo, más basado en la entrega. ¿Qué mentira te sigue despertando en medio de la noche, pensando que no mereces ser amado, que tu error es imperdonable, que tu futuro está marcado irreversiblemente por tu fracaso? ¿Es cierto que insistir en controlar el pasado con tus pensamientos solo aumenta tu fe? ¿O de hecho te paraliza un miedo secreto a no ser aceptado? El mundo dice: sufre lo suficiente y tal vez te hagas digno. Pero lo que las promesas de Dios muestran es lo contrario. Yo te amé primero. Te busco cuando te escondes. Te llamo de nuevo. Dejar ir la culpa es el paso más valiente, porque descansar en los brazos de Cristo requiere confianza total en que Él es más grande que tu historia rota. Cometer errores no nos descalifica ante Dios. Permanecer en el ciclo de la autocondenación es lo que nos impide ser restaurados. Pedro fue llamado de vuelta, no porque fuera perfecto, sino porque reconoció que no podía hacerlo solo. Y esa es la clave para liberarse de la obsesión por el pasado. Confiar en que hay una mirada reparadora más fuerte que cualquier pensamiento autodestructivo. Hoy, si tu mente insiste en repetir cada decisión equivocada, cada palabra desconsiderada, cada oportunidad perdida, recuerda esa mirada que rompe cadenas sin acusar. Incluso cuando te sientes marginado, Jesús se acerca y te pregunta: ¿me amas? Esto no es para ponerte a prueba, es para recordarte que su amor es lo único capaz de deshacer todo peso. Y la pregunta sigue en pie: ¿crees de verdad que tu mayor error define quién eres? ¿O estás dispuesto a ceder el control incluso de tu propia culpa, aceptando que solo hay descanso cuando la gracia toma el mando? No es fácil. El orgullo quiere pagar, controlar, asegurarse de que merezcamos el perdón. Pero el Evangelio es escandaloso. Es recibir el abrazo antes del ajuste de cuentas. Es ser llamado de vuelta incluso antes de demostrar que eres digno. No dejes que los viejos pensamientos saboteen las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Si esta palabra ha tocado tu herida secreta, si el peso del pasado sigue siendo tu mayor enemigo, haz un acto de fe ahora. Escribe en los comentarios: acepto ser restaurado. Declara públicamente que ya no cargarás tu alma intentando controlar lo que ya has dejado atrás. Este paso puede ser el comienzo de tu verdadero descanso,
porque toda liberación comienza cuando decides que ya no discutirás con la culpa, sino que aceptarás la mirada que Jesús te da hoy. Algunos dicen que nadie puede cambiar realmente, que algunas caídas son irreversibles. Pero ¿y si la mayor verdad es justo lo contrario? ¿Y si entregar el control y aceptar la restauración es el secreto que nunca tuviste el valor de experimentar? No dejes pasar este momento, porque hay algo aún más profundo por revelar, y puede ser lo que finalmente te lleve al descanso que tu alma busca con tanta desesperación. Marta camina apresurada entre las ollas y sartenes. El calor que sube del horno y el aroma a pan se mezclan con la tensión en su pecho. Sus pasos acelerados resuenan en la casa de Betania. Cada sonido es un recordatorio de las tareas que se acumulan, la presión de servir bien, de no fallar, de mantener todo perfecto a los ojos del Maestro. El sudor gotea de su frente. Su corazón late inquieto tras su delantal manchado. Incluso con Jesús presente, la inquietud prevalece, porque en el fondo Marta cree que si no controla cada detalle, todo se derrumbará. El miedo a perder el ritmo, a ser juzgada, a no poder con todo pesa más que cualquier vasija de barro. Y entonces, en un impulso casi doloroso, Marta irrumpe en la habitación, interrumpiendo el silencio de la contemplación. Su voz es más que una súplica, es un grito ahogado de agotamiento. «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude». Jesús la observa con ternura, penetrando el ruido de las ollas y sartenes con la mirada de quien ve más allá del cansancio. «Marta, Marta, estás preocupada y agitada por muchas cosas». Lucas 10:41. Palabras que cortan como una brisa fresca en medio del calor sofocante de la sobrecarga. No se trata del pan, ni de las ollas y sartenes, ni del miedo al fracaso. Se trata del corazón que intenta mantenerlo todo bajo control por miedo a derrumbarse. ¿Cuántas veces te has encontrado como Marta? El agotamiento mental de intentar mantenerlo todo bajo control. La sensación de que si no mantienes el control absoluto, incluso el amor de Dios podría filtrarse por tus esfuerzos. ¿Tiene sentido pensar que descansar es casi una transgresión, que sentarse es señal de debilidad? ¿Pero lo es realmente? ¿O es la obsesión por el control la prisión que nos impide experimentar la verdadera libertad interior que ofrecen las promesas de Dios? ¿Cuántos de nosotros, intentando ser indispensables, nos convertimos en rehenes de nuestra propia ansiedad, sobrecargando nuestras mentes con preocupaciones que nunca fuimos llamados a soportar? La búsqueda del orden y la perfección se convierte en una batalla diaria contra el tiempo, contra las expectativas, sobre todo contra nosotros mismos. Dios te dice hoy: ¿por qué te sobrecargas tanto? Suelta el control y descansa. Estas palabras resuenan no como un imperativo frío, sino como una invitación a la liberación mental. Si Marta hubiera comprendido esto antes, se habría dado cuenta de que la presencia de Jesús ya era suficiente, que el descanso comienza cuando dejamos nuestras herramientas y nos entregamos al cuidado de aquel que verdaderamente sostiene todas las cosas. El agotamiento de Marta ilustra un dilema moderno, quizás el más común de la vida adulta. La falsa sensación de que el mundo depende de nosotros, de que si no prestamos atención a cada detalle, todo será una tragedia. El miedo, alimentado por expectativas y comparaciones, drena nuestra energía vital. No es casualidad que el mercado de la autoayuda esté creciendo tanto. Todos quieren una fórmula mágica para controlar lo incontrolable. Pero, ¿es esto posible o nos han enseñado a buscar descanso donde no debemos? El mayor error de Marta no fue servir demasiado, sino olvidar que la esencia del descanso es la confianza. Jesús no la reprende por servir, sino por su ansiedad, por su corazón dividido. Controlarlo todo es una ilusión seductora, pero también una fuente inagotable de agotamiento.
Cuando te das cuenta de que tus intentos de dominar cada circunstancia son una carga imposible, recordar la respuesta de Jesús a Marta puede ser la llave que abra las barreras invisibles de la mente. Hay algo que nadie te dijo sobre la búsqueda del control. Proviene del miedo a perder el amor, a perder relevancia, a no ser visto ni valorado. Muchos, como Marta, llevan la creencia velada de que solo siendo indispensables serán aceptados. Curiosamente, cuando intentamos ser todo para todos, nos perdemos a nosotros mismos y al final nos volvemos más solitarios que nunca. Un corazón acelerado, insomnio constante, una mente que nunca descansa. Todos estos son síntomas de un alma que no ha aprendido a confiar plenamente. Jesús no te pide que dejes de servir, sino que sirvas sin cargar con la ansiedad, que actúes sin el peso del control. Él ofrece verdadero descanso, no porque resuelva todos los problemas, sino porque nos enseña a descansar, incluso cuando el caos aún está afuera. Marta aprendió que el descanso no se trataba de terminarlo todo, sino de priorizar la presencia del Salvador por encima de cualquier tarea. Estas palabras pueden destrozarte el corazón porque reflejan exactamente lo que sientes al acostarte, pero tu cabeza sigue martilleándote las preocupaciones. La obsesión por el control es una prisión invisible. Te roba la paz, la espontaneidad, el placer de las pequeñas cosas. Dios te dice hoy, suelta el control mental, descansa. ¿Cómo permitir esto en la vida real? El secreto no está en escapar, sino en rendirse. Cada vez que la ansiedad aumente, repítete, no necesito sostenerlo todo. Jesús lo sostiene por mí. Siéntate, respira, deja las exigencias para después. Es en este momento de entrega que llega el verdadero descanso. No un descanso para las piernas, sino para el alma. Puede que ya lo hayas intentado todo. Terapias, listas, horarios, pero el vacío persiste. Lo que aún no has intentado es dejar el control en manos de aquel que realmente puede guiar tu vida más allá de lo que imaginas. Quizás pienses que si lo dejas todo, todo se derrumbará. Este pensamiento, de hecho, es la mentira que te mantiene atrapado en el ciclo del agotamiento. Descansar es un acto de valentía, no de cobardía. Confía, el creador del universo no necesita tu tensión para que todo siga funcionando. Quiere enseñarte el arte del descanso interior, ese que no se ve alterado por las circunstancias externas. ¿Aceptas esta invitación o seguirás intentando cargar solo con lo que nunca te correspondió? Permítete experimentar, aunque sea por unos instantes, el alivio de poner el peso en manos de aquel que controla el tiempo, el futuro y todo lo que parece inalcanzable. Solo entonces vivirás la promesa: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Jesús mismo ofrece el antídoto para la mente agotada, la confianza. Ahora mismo, haz de este video un instrumento de fe. Dale a me gusta y comparte este mensaje como un acto de entrega. Quizás alguien cercano a ti se esté asfixiando bajo el mismo peso invisible. Permite que esta palabra circule y sane otras vidas. Y si sientes el peso de la sobrecarga, declara en los comentarios: Jesús, suelto el control y recibo tu descanso. Este simple gesto puede ser el primer paso hacia una existencia más liviana, más conectada con lo que realmente importa. Tu declaración pública es valiente. Es admitir que ya no necesitas sobrevivir intentando controlarlo todo. Es reconocer que hay un lugar mejor, a la sombra de aquel que ofrece descanso a la mente y al corazón. Y quizás pienses que no hay salida, que el cansancio se ha convertido en parte de tu identidad. Pero, ¿y si te dijera que hay otras historias como esta, con giros aún más profundos? Si quieres saber qué puede suceder cuando sueltas las riendas y permites que Dios tome el control, prepárate para una revelación aún más sorprendente. Hay un secreto oculto en el próximo viaje bíblico y pocos conocen esta verdad.
Siente cómo la inquietud se transforma en esperanza. Nuevas promesas están a punto de revelarse, y esto podría ser justo lo que tu corazón necesitaba descubrir. Las lámparas del templo destellan, el incienso se eleva con aroma denso, y entre la multitud silenciosa, un joven rey se arrodilla con el corazón temblando. Salomón ha sido proclamado gobernante después de la muerte de David. Sin embargo, el peso de cada decisión lo aplasta. La incertidumbre burbujea bajo su piel como una fiebre. ¿Qué camino elegir? ¿Cómo no fracasar donde tantos han caído? Siente una presión invisible. Si se equivoca, no solo será su vida la que se desmorone, sino el destino entero de una nación. Los ojos de Israel lo observan, expectantes, y Salomón no puede dejar de pensar en todas las veces que el error de un solo hombre cambió la historia. El miedo a equivocarse lo mantiene despierto cada noche, repitiendo en su mente cada alternativa, sobreanalizando cada posibilidad, como si repasar 1000 veces el mapa de la vida pudiera impedir el naufragio. ¿Nunca te has sentido así? Como si cualquier movimiento pudiera arruinar lo que llevas construyendo, como si el más pequeño error fuera irreversible. El sudor frío de la duda lo invade, pero entonces algo en su interior clama por una respuesta diferente a la ansiedad. Salomón no corre tras consejeros humanos ni busca resolver solo, susurra un ruego sencillo y poderoso. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Primera Reyes 3:9. En ese instante, el universo espiritual se estremece. Dios oye una oración que no pide riquezas, ni venganza, ni la satisfacción fácil del control. Salomón suplica sabiduría, un corazón sensible, una mente libre de la prisión del sobrepensamiento. El joven no pide garantías de acierto absoluto, sino la capacidad de discernir, confiar y descansar en que Dios dirige su historia incluso cuando no controla cada detalle. Este momento es una ruptura total con la lógica ansiosa que dice, si no lo resuelvo todo yo, todo se perderá. Salomón reconoce su debilidad y elige soltar el miedo a errar para recibir el descanso de la guía divina. ¿Cuántas veces tú también te has quedado paralizado ante una encrucijada? Esa presión brutal de creer que debes anticipar todas las consecuencias, sentir que cualquier desliz puede arruinar tu futuro, perpetúa el ciclo de control y cansancio. Pero aquí, en la quietud del templo y en la honestidad de la oración, Salomón descubre el secreto: dejar de sobrepensar y pedir lo más simple, lo más milagroso: claridad y paz interior. Resulta incómodo pensar que soltar y descansar podría ser más sabio que controlar cada detalle. La mayoría fue enseñada a temer los errores como si fueran definitivos, a pensar que una decisión errada significa un desastre irreversible. Pero, ¿y si eso no es cierto? ¿Y si la ansiedad de acertar no es solo falta de fe, sino una forma sutil de confiar más en nuestro propio juicio que en el corazón de un Dios que promete guiar cada paso? ¿Qué pasa si tu verdadera libertad está en pedir dirección y luego avanzar, sabiendo que incluso los caminos torcidos serán enderezados por la mano amorosa que sostiene el universo? El miedo a fallar es el mayor ladrón de descanso. Salomón, en su vulnerabilidad, nos modela un nuevo paradigma: buscar a Dios primero y confiar en que la sabiduría vendrá, aun cuando la respuesta no sea inmediata, aun cuando la claridad llegue solo paso a paso. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, escuchó Josué. Ahora Salomón pide valentía, no para actuar temerariamente, sino para decidir en paz, sin obsesión. ¿No es esto lo que Dios desea para ti? Que aprendas a vivir con menos peso, que no te atormentes por cada bifurcación del camino, que reconozcas que no necesitas controlar el futuro para experimentar paz interior. Quizá el sobrepensar te ha convencido de que si no analizas cada resultado, estarás en peligro. Pero aquí está la revolución del Evangelio.
La sabiduría se concede a quien la pide con humildad, y el descanso llega cuando reconoces tus límites y entregas la dirección a Dios. ¿Cuántas horas has gastado analizando, dudando, consultando 1000 opiniones solo para descubrir que nada calma tu ansiedad como entregarte en oración? ¿Será posible que la verdadera claridad no se conquista con esfuerzo mental, sino con un corazón que se rinde? Salomón, el rey sabio, nos demuestra que orar antes de decidir trae respuestas que la lógica jamás alcanzaría. Orar es romper el ciclo de control, soltar el miedo y descansar en la promesa de que Dios dirige los pasos del que confía. Tienes el coraje de pedir sabiduría y avanzar sin garantías humanas, solo con la certeza de que no caminas solo. Permite que el eco de aquella noche en Jerusalén resuene en tu vida hoy. Si el Señor honró la petición sincera de Salomón, ¿acaso no escuchará también tu clamor? ¿Por qué te atormentas anticipando lo peor, si la voluntad de Dios es darte paz y dirección? Suelta la obsesión de perfección. Descansa. Da, pues, a tu siervo corazón entendido, que esta sea hoy tu oración en medio de la incertidumbre ante cualquier decisión que te robe el sueño. No es falta de responsabilidad, es confiar en la fuente de todo entendimiento, es rendirse a una sabiduría mayor que la nuestra, es descansar en la promesa de que cada paso será guiado cuando dejas el peso del control en manos que jamás fallan. Eres libre para decidir, pero no debes llevar solo el peso de cada elección. Cuando sueltas la ansiedad de acertar, abres la puerta al verdadero discernimiento. Permites que el Espíritu Santo te muestre caminos que no están en ningún manual humano. Te atreves a vivir así. Tal vez la próxima vez que enfrentes una decisión, la clave no sea sobrepensar ni intentar prever cada desenlace, sino buscar a Dios primero y descansar en que tu futuro está seguro en sus promesas. Es el momento de transformar tu manera de decidir, de cambiar el temor por la fe, el control por la confianza, la duda paralizante por la paz que solo Jesús puede dar. ¿Vas a seguir permitiendo que el miedo a fallar dicte tu vida? ¿O vas a dar el salto de fe y soltar todo en oración? Haz una pausa. Deja que esta palabra cale hondo. Si sientes que necesitas tomar decisiones, pero el temor te paraliza, declara en los comentarios: Señor, te entrego mi mente y mis caminos. Escribe como una forma pública de romper el ciclo del sobreanálisis y rendir tu voluntad al único que puede traer verdadera claridad y descanso a tu corazón. Y si esta historia resonó contigo, no guardes este mensaje solo para ti. Algo profundo está a punto de revelarse en nuestra próxima reflexión, y lo que descubrirás podría desafiar radicalmente tu manera de relacionarte con el futuro. ¿Preparado para ver lo que pocos entienden sobre el arte de soltar y confiar? Hay un giro sorprendente esperando por ti. Oscuridad y silencio lo rodean. La humedad de la cueva se pega a su piel como un recordatorio cruel de que ha huido de todo y de todos. Afuera, la tormenta ruge, pero dentro de su pecho la tormenta es aún más feroz. Elías se acurruca entre las rocas, sopesando cada decisión, cada palabra que lo trajo hasta aquí. Había visto el fuego descender del cielo, había presenciado la mano de Dios actuando con poder, y sin embargo, la soledad lo corroe. ¿Cómo es posible sentirse tan vacío después de un milagro tan grande? Este profeta, que no teme enfrentarse a reyes ni a multitudes enfurecidas, ahora se tambalea bajo el peso de la desesperanza y la sensación de abandono. Porque hay un dolor que pocos comprenden, el de sentirse solo, incluso cuando se camina entre multitudes, el de sobrepensar cada paso, sobreanalizar cada palabra dicha o no dicha, hasta agotar completamente la fe y la esperanza. Porque el corazón insiste en repasar los miedos, en buscar una explicación a la soledad, como si todo dependiera de nuestro esfuerzo por controlar lo incontrolable. En esa cueva, Elías no tenía a nadie. Su mente giraba en círculos. ¿De qué sirvió todo? ¿Por qué seguir?
¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? La voz del enemigo, sutil y persistente, susurraba que estaba acabado, que ya no había propósito, que su vida no valía nada. El hombre fuerte y valiente ahora clama para morir. Basta ya, Señor, quítame la vida. Es su oración ahogada, la súplica de un corazón agotado de tanto esperar respuestas, de tanto cargar el peso de las expectativas ajenas y propias. ¿Cuántas veces tú mismo no te has sentido así, rodeado de personas, pero invisible para todos, prisionero de pensamientos que no cesan ni al atardecer? Te preguntas si habrá alguien que comprenda la profundidad de ese vacío, si existe una voz capaz de romper el eco de tus propios miedos. ¿No es cierto que al sobrepensar tanto, terminas creyendo que el silencio de Dios es abandono, cuando en realidad es un susurro esperando que calles tus tormentas internas? Pero en esa cueva, justo cuando la soledad parecía absoluta, sucede lo inesperado. No hay terremoto, ni fuego, ni tormenta que anuncien la respuesta. Dios no irrumpe con estruendo. Al contrario, la presencia divina se manifiesta en un murmullo, en una voz suave y apacible que corta la oscuridad. ¿Qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19:9. No es un reproche, sino una invitación a abrir el corazón, a soltar el control de los pensamientos obsesivos y permitir que la voz de aquel que nunca abandona traiga descanso y sentido a tu dolor. Elías, allí arrodillado, se ve confrontado no por la soledad, sino por la cercanía de un Dios que habla bajo, casi al oído, porque está mucho más cerca de lo que los sentimientos pueden entender. Y aquí está el momento wow. Cuando más atrapado te sientes en el ciclo de pensamientos y miedos, la verdadera ruptura ocurre no con respuestas evidentes, sino cuando dejas de buscar el control y empiezas a escuchar el susurro de Dios en medio de tu silencio. ¿Por qué sobrepensar y desgastar el alma si el Creador conoce cada lágrima derramada en secreto y cada angustia que nadie más ve? ¿Será que la solución real nunca estuvo en tener todas las respuestas, sino en aprender a soltar, a descansar, a confiar en que incluso en la cueva más oscura no estás solo? Elías sale de ese escondite no porque recibe una explicación lógica a su sufrimiento, sino porque experimenta una presencia que trasciende el entendimiento. Dios lo llama a volver al camino. Le da nuevas instrucciones, le muestra que su historia no terminó, aunque él había perdido toda esperanza. ¿Te das cuenta? La soledad profunda, esa prisión invisible que te lleva a sobrepensar y querer controlar cada variable, se disipa cuando descubres que el silencio de Dios no es rechazo, sino el espacio donde tu historia va a ser reescrita. Él te encuentra justo ahí, en el límite del cansancio, para recordarte que nunca has caminado solo, aunque así lo haya gritado la desesperación. Y si hoy, en medio de tus pensamientos interminables, pudieras escuchar esa pregunta, ¿qué haces aquí? No es una acusación, es una puerta a la gracia, a la posibilidad de soltar todo lo que no puedes cambiar y descansar en la certeza de que Dios te acompaña incluso cuando no lo sientes. ¿Cuántas veces te has perdido en intentos de entender la razón de la soledad, en vez de permitirte sentir la cercanía de aquel que nunca se va? Tal vez sobrepensar ha sido tu forma de buscar seguridad, pero la verdadera seguridad está en dejar que sea Dios quien lleve tus cargas. Te invito a mirar tu cueva interior y, como un acto de fe y valentía, a escribir en los comentarios: Dios, dame oídos para escuchar tu susurro en mi soledad. Haz de ese comentario una oración pública, una declaración de que eliges dejar de luchar solo con tus pensamientos y permitir que la voz de Dios te levante con nuevo propósito. Porque lo que está por venir en tu historia puede desafiar todo lo que creías saber sobre el silencio, sobre el control y sobre el descanso. Pero esto no es todo.
Hay una revelación aún más profunda sobre este tema, un giro inesperado en la manera en que Dios transforma nuestros momentos de mayor vulnerabilidad en oportunidades para experimentar su paz, su descanso verdadero y una esperanza que trasciende toda lógica humana. Pablo camina, agotado, bajo el peso de una batalla invisible. Su mirada se pierde en la distancia, como si buscara en el horizonte un alivio que nunca llega. La autoexigencia le roba el sueño. Repasa sus acciones, mide sus palabras, cuenta sus logros, y aún así siente que falta algo esencial, como si siempre estuviera en deuda consigo mismo y con Dios. Hay noches en las que dobla las rodillas, preguntando en silencio por qué ese aguijón aún permanece, por qué su esfuerzo jamás parece suficiente y por qué la sensación de insuficiencia ahoga incluso los días de victoria. Él ha servido, ha predicado, ha plantado iglesias, ha derramado lágrimas y sudor por la misión, pero el eco de la insatisfacción no se apaga, se intensifica. Siente que sobrepiensa cada paso, que el control se le escapa y que la ansiedad por alcanzar la perfección lo encierra en una cárcel autoimpuesta. ¿Te has sentido así? Quizá tu aguijón no sea idéntico al de Pablo, pero conoces el filo de la autoexigencia, el estándar inalcanzable, la voz interna que nunca aplaude, el miedo a decepcionar incluso cuando das todo lo que tienes. ¿A quién intentas demostrar tu valía? ¿En qué momento creíste que tu esfuerzo tenía que garantizar el amor y la aceptación incluso ante Dios? La historia de Pablo resuena profundamente con quienes viven atados a la presión del desempeño, siempre intentando controlar los detalles, buscando descanso en medio de la tormenta del perfeccionismo. Él revela su dolor abiertamente, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. 2 Corintios 12:7. En su oración, Pablo suplica 3 veces por liberación. ¿Cuántas veces has pedido tú ser libre de tu propia autoexigencia, creyendo que si logras controlar cada aspecto de tu vida, finalmente descansarás? Pero la respuesta de Dios no llega en forma de perfección ni de control absoluto, sino en una declaración que rompe el paradigma humano: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Aquí está el choque con todo lo aprendido. Nos enseñaron que vales lo que produces, que solo eres digno si alcanzas la excelencia, que el control garantiza la aceptación. Pero Dios no opera bajo la lógica del rendimiento. ¿Te atreves a soltar el control esta vez? ¿Serías capaz de confiar más en la gracia que en tu propio esfuerzo, incluso cuando tu interior grita que debes hacer más y mejor? El aguijón de Pablo no desaparece, permanece, y con él también permanece la promesa de que no será la perfección la que le dé valor, sino la presencia constante de la gracia divina. Ese es el mensaje disruptivo. Tu descanso, tu valor, tu verdadera seguridad están ligados a la voz de Dios y no a los gritos de autoexigencia que invaden tu mente cada mañana. Haz una pausa, respira profundamente y considera esto. ¿Cuánto de tu agotamiento surge de intentar sobrepensar y controlar cada detalle, de negar tu vulnerabilidad y tu humanidad, de correr tras una perfección inalcanzable, convencido de que así te ganarás la paz? Pero Jesús ya te miró a los ojos antes de que cruzaras la primera línea de meta. Él te dice hoy: suelta el fardo del control, descansa en la certeza de que su gracia es suficiente incluso cuando tú no lo eres. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? En un mundo donde solo se celebra el logro, Dios celebra tu entrega, tu dependencia y tu corazón rendido. La aceptación radical empieza ahí, cuando admites que tu valor no depende de tus victorias, sino de su amor incondicional. Y cuando lo crees de verdad, puedes por fin respirar aliviado.
Ahora, la pregunta real: ¿te animas a vivir desde la gracia y no desde la presión? ¿O seguirás alimentando esa voz crítica que nunca se calla? Piénsalo. ¿Has confundido el esfuerzo con el control y el cansancio con virtud? Muchos creen que sobrepensar es señal de responsabilidad, pero ¿será que en realidad es una trampa del miedo que te roba el descanso que Dios quiere darte? No basta con querer ser fuerte. A veces, la fortaleza mayor está en rendirse y dejar que sea el Señor quien sostenga tus días. Es ahí donde la promesa de paz se vuelve real, palpable, transformadora. Hoy puedes tomar la decisión de renunciar a la tiranía de la autoexigencia. No necesitas probarle nada a Dios. No necesitas perfección para ser amado, ni tener todo bajo control para que el favor divino descanse sobre ti. El control que tanto buscas, paradójicamente, te aleja del verdadero descanso. Es en la vulnerabilidad, en la debilidad admitida, donde el poder de Dios se manifiesta con mayor gloria. El descanso profundo que el Señor ofrece no está reservado para los perfectos, sino para los sinceros, los rotos, los que finalmente se atreven a aceptar su humanidad y confiar en la suficiencia de la gracia. ¿Te gustaría experimentar esa libertad? ¿Sería posible para ti soltar el peso de la exigencia y confiar en que, aunque no cumplas cada expectativa, sigues siendo precioso a los ojos de aquel que te llamó? Te desafío a escribirlo, a proclamarlo hoy en los comentarios como un acto de fe y de entrega. Señor, ayúdame a descansar en tu gracia y no en mi perfección. Hazlo como quien deja un peso en el altar, como quien declara que su valor ya no será definido por el control ni por el agotamiento, sino por la gracia abundante que lo sostiene cada día. A veces, la batalla más dura es en silencio, pero romper ese ciclo es un acto de fe radical. ¿Te atreves? Pero eso no es todo. ¿Y si el secreto para romper este ciclo de sobrepensamiento y cansancio estuviera no en hacer más, sino en permitirte recibir y aceptar sin reservas el amor y la suficiencia divina? Hay una verdad aún más profunda aguardando ser revelada, una nueva perspectiva que puede transformar definitivamente tu manera de vivir y de descansar. El sonido del miedo retumba entre los gritos del pueblo, el polvo del desierto se eleva y la incertidumbre se vuelve casi insoportable. Allí están miles de corazones presos del sobresalto, los pensamientos girando en un torbellino. ¿Qué pasará mañana? ¿Y si no hay salida? ¿Y si todo termina aquí? Las huellas frescas del pueblo de Israel, marcadas en la arena junto al Mar Rojo, se mezclan con las lágrimas del agotamiento y la ansiedad. Cada padre toma la mano de su hijo. No hay descanso verdadero, solo la presión asfixiante de querer controlar lo incontrolable. El rumor de los carros egipcios se acerca como una sombra hambrienta. El deseo de tener garantías, de prever cada movimento y trazar cada salida, se estrella contra a dura realidade de não ter controle algum do que vem pela frente. O povo, que até há pouco celebrava a liberdade que Deus lhes dera, agora percebe seu coração aprisionado à ansiedade do amanhã. Moisés, ao frente del pueblo, siente el peso aplastante de las expectativas de todos sobre sus hombros. Él también es humano. Su mente lucha en silencio con preguntas. ¿Y si fracaso? ¿Y si esta gente perece por mi culpa? ¿Y si no hay solución? La desesperación comienza a extenderse entre las familias, cada una considerando las posibilidades del desastre, cada una dándole vueltas, tratando de encontrar la manera de recuperar el control, de asegurar su propio destino. Pero en ese escenario, cualquier planificación humana parece inútil. Detrás de ellos, el ejército del faraón. Delante, un mar infranqueable. Es en ese momento que la ansiedad por el mañana se vuelve mayor que el dolor del pasado. No es falta de fe temer al futuro. O es imposible descansar cuando nada está bajo nuestro control. Aquí es donde la voz de Dios rompe el ciclo de pensar demasiado.
El Señor peleará por ustedes, solo necesitan estar quietos. Éxodo 14:14. No hay una petición de comprensión, ninguna invitación a controlar. Hay una orden de soltar el control y simplemente permanecer quietos, descansando. Este versículo no es solo una promesa, es un escándalo. Dios no exige que el pueblo resuelva nada. Advierte que Él ya lo está haciendo, ya está allanando el camino, incluso cuando los ojos no ven. ¿Alguna vez has experimentado este tipo de agonía, ese momento en que tus pensamientos no paraban? Tu corazón no podía encontrar paz porque el mañana siempre parecía el peor enemigo. Tal vez seas exactamente así, imaginando 1000 escenarios de lo que podría salir mal, cansado de pensar en soluciones que nunca se materializan. El pueblo de Israel, paralizado entre lo perdido y lo incierto que es, refleja nuestra ansiedad moderna. ¿Cuántas noches has perdido intentando prever cada paso, intentando controlarlo todo para no ser sorprendido por una tragedia inesperada? ¿Descansar significa realmente ser irresponsable? ¿O es acaso soltar el control, el acto supremo de confianza en el Dios que ve más allá de lo imaginable? Para ellos, el Mar Rojo era el límite de lo imposible. Pero para el Señor fue el escenario perfecto para demostrar que la liberación no depende de nuestra comprensión ni de nuestro esfuerzo, sino de su acción soberana. Mientras el pueblo llora y se queja, Moisés oye la voz de Dios llamándolos a descansar, y allí ocurre el momento más perturbador. El mar se abre, no por la fuerza del pueblo ni por el poder del líder, sino por la intervención sobrenatural de aquel que conoce el fin desde el principio. En el punto álgido de la angustia, cuando nadie creía en una salida, Dios abre un camino de libertad donde solo había terror. El mensaje es brutalmente claro. Cuanto más intentamos garantizar nuestro futuro, más nos hundimos en el agotamiento mental. Pero cuando soltamos el control, experimentamos el descanso más profundo, ese que no tiene sentido a los ojos humanos. Esta historia nos desafía. ¿Puedes realmente entregar tu futuro en manos de Dios sin necesidad de entender el guión? ¿O sigues dándole vueltas a cada detalle con la ilusión de que esto evitará el dolor? El mar que enfrentas hoy puede que no sea de agua, pero está hecho de las mismas barreras, deudas, diagnósticos, pérdida de empleo, problemas familiares. Todos estos mares que parecen insuperables cuando intentas enfrentarlos solo, usando solo tus propias fuerzas. Pero la palabra permanece: Jehová peleará por ti. Solo necesitas aquietar tu corazón y dejar que Él haga lo imposible. La aplicación es sencilla, pero requiere valentía. Cada vez que tu mente se agite intentando controlar lo que está por venir, recuerda que no se trata de tu capacidad para resolverlo todo. Se trata de la presencia y el cuidado de aquel que ya preparó el camino cuando no había ninguna esperanza. Descansar no es rendirse, sino confiar en que el Dios que lucha por ti nunca falla, incluso cuando el tiempo parece correr en tu contra. ¿Y si decides, en este momento, dejar de pensar demasiado en el mañana y poner tu ansiedad en manos de aquel que ve más allá? Puede que el mar no se abra según tu lógica, pero Dios siempre sorprende a quienes se atreven a descansar de verdad. Por eso, quiero retarte. Si este mensaje te ha impactado, si sientes ansiedad porque no puedes controlar el mañana, escribe en los comentarios: Jesús, pongo mi futuro en tus manos. Da este paso. Declara públicamente tu decisión de confiar y descansar, incluso sin ver el camino. Y si crees que este mensaje puede liberar otras vidas, usa tu me gusta como instrumento de fe. Comparte este video como una semilla de esperanza para alguien. Tu gesto puede ser una respuesta a la oración de otra persona que ya no soporta vivir atrapada en la ansiedad del futuro. ¿De verdad crees que tienes que llevar todo este peso solo? ¿No te han enseñado que solo quienes lo controlan todo, siempre, son responsables? Y si la verdadera madurez espiritual
radica precisamente en la capacidad de descansar, de soltar el control, porque Dios ya está obrando incluso en silencio, incluso cuando nada tiene sentido. Mucha gente vive atrapada en este ciclo de preocupación, como si pensar más allá de la superficie lo resolviera todo. Pero la liberación comienza en el momento en que admites, no puedo partir el mar, pero confío en aquel que sí puede. No dejes que el miedo al mañana te robe el presente. Deja que la paz de la promesa de Dios inunde tu alma. Y si crees que esta historia es solo un cuento viejo, recuerda, el mismo Dios que abrió el Mar Rojo sigue abriendo caminos imposibles para quienes verdaderamente ceden el control y descansan en su promesa. Pero eso no es todo. Hay una verdad aún más transformadora detrás de esto, un secreto sobre la ansiedad y el descanso que pocos practican realmente. El bullicio de la ciudad se confunde con la adrenalina en el pecho de Zaqueo. No es un hombre querido. De hecho, todos evitan sus ojos, apartan sus hijos de su camino, murmuran a sus espaldas. Tiene dinero, sí, pero lo que pesa en su corazón cada noche es la certeza brutal de que nunca será aceptado en su entorno. Hoy el rumor de que Jesús va a pasar por allí revuelca aún más sus pensamientos, y la idea no lo deja en paz. ¿Será que hay alguna esperanza para los que siempre han sido mirados como indignos? La multitud se agolpa, las calles se estrechan, la voz de la gente se hace eco del desprecio que tantas veces Zaqueo ha sentido. Sobrecarga mental, preocupación con cada paso, ojos escapando de los suyos. El rechazo es una sombra pegada a su piel. Aún así, la curiosidad, o quizás una esperanza escondida y cansada de tanto control e intentar encajar, empuja a Zaqueo. Debe ver a Jesús, pero la estatura le impide y la gente le cierra el paso con los cuerpos y con las miradas. El miedo a la humillación casi lo paraliza. Le grita que quedarse atrás sería más seguro, pero hay un pulso diferente en su pecho. ¿Cuánto tiempo más va a dejar que el temor lo prive de la vida? ¿Cuánto vale su libertad interior? Esa paz que nunca consiguió controlando cada aspecto para evitar el dolor del juicio ajeno. Zaqueo toma una decisión disruptiva. Corre ante la multitud, sin pensar, o quizás sobrepensando tanto que solo el impulso logra romper la inercia, y trepa a un sicómoro. Cada rama lo eleva no solo físicamente, sino en una metáfora urgente de quien está cansado de vivir en la cárcel del qué dirán. Allí, entre hojas y miradas desconcertadas, se enfrenta a una escena que pocos se atreven a imaginar. Un hombre rico, conocido por sus errores, expuesto sin protección sobre la mirada del pueblo entero. Puedes sentir la tensión, el silencio incómodo, y de repente, el momento wow desarma toda expectativa. Jesús se detiene, mira hacia arriba y en vez de condenar o ignorar, le habla directamente. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lucas 19:5. Esta frase atraviesa como un trueno todos los miedos de Zaqueo. Jesús no solo lo ve, lo llama por su nombre. No importa cuánto los demás murmuren. Para el Hijo de Dios, ese hombre pequeño, marcado por el rechazo social, es digno de ser encontrado, digno de recibir atención y amor. ¿No es inquietante pensar cuánto control intentamos ejercer sobre nuestra imagen para no ser juzgados? ¿Cuántas veces, por temor a ser observados y etiquetados, sobrepensamos cada actitud, cada palabra, reprimiendo sueños que laten fuerte solo para que nadie se atreva a herirnos otra vez? Se dice por ahí que hay que tener coraje para ser uno mismo. Pero ¿qué pasa cuando el peso del juicio ajeno se convierte en nuestra jaula mental? Dios te dice hoy, basta de sobrecargar tu mente con las opiniones de otros. Basta de vivir preso del miedo al rechazo. Así como Zaqueo, el control obsesivo por evitar la crítica solo genera más vacío y soledad. No importa si hasta aquí has creído que solo vales si todos te aprueban. Jesús
Hoy se detiene frente a tu historia, te mira con compasión y pronuncia tu nombre sin rastro de condena. Ahora piensa, ¿cómo sería tu vida si pudieras soltar la ansiedad de agradar a todos? ¿Qué proyectos, relaciones, talentos permitirías florecer si no tuvieras miedo de equivocarte delante de los demás? Y si el descanso real no está en controlar cada mirada, sino en aceptar que ya eres visto, conocido y amado por Dios. El control que intentas ejercer sobre las opiniones externas es un peso imposible. Solo el amor de Jesús puede darte la seguridad profunda que tu alma busca. Ese descanso que no se logra a base de perfeccionismo, sino de vulnerabilidad ante aquel que te llama sin condiciones. Este momento no es solo la historia de un hombre en un árbol, es la imagen viva de cuántas veces te escondes tras el miedo al qué dirán, dejando pasar oportunidades, relaciones, momentos de plenitud. Tu mente sobrepiensa cada decisión, cada conversación, cada gesto, para no sonar ridículo, para no parecer débil, para no exponer tus heridas. Pero Jesús no está interesado en máscaras. Elige verte exactamente como eres y te llama a bajar, a dejar la zona segura de tus defensas y abrir tu casa, tu corazón, a su presencia restauradora. Algunas personas ya no intentan nada nuevo, otras posponen sueños porque les aterra el fracaso público, el comentario venenoso, la mirada de desaprobación. ¿Cuántos dones se quedan enterrados por miedo al juicio? Es hora de romper ese ciclo. Zaqueo bajó del árbol y abrió su casa, abriéndose también a la crítica, pero más aún, a una transformación inesperada. Cuando dejas de intentar controlar la narrativa y permites que Jesús entre en tu historia, sucede un milagro. El rechazo pierde poder y la aceptación divina te cubre de una paz que el mundo no puede ofrecer. Respira. Permite que esta verdad penetre en lo más profundo de tu ansiedad. Jesús te ve, no a través del filtro de tu historial, no desde el prisma del juicio ajeno, sino desde el amor radical que redefine tu valor. El control que tanto ansías sobre tus relaciones y reputación te ha costado caro. Soledad, insomnio, miedo paralizante. Hoy puedes elegir entregarlo. Puedes, como Zaqueo, exponerte a la mirada divina que restaura lo que la sociedad desprecia. No se trata de dejar de sentir miedo, se trata de no permitir que el miedo dirija tu vida. Suelta el control, descansa en el hecho de que tu valor no depende de la multitud, sino de la voz que te llama por nombre. ¿Y tú? ¿Has sentido que lo que los demás piensan te mantiene prisionero? ¿Te descubres evitando pasos importantes por miedo al rechazo? Te invito a romper el silencio. Escribe en los comentarios: Jesús, dame libertad para vivir sin miedo a los ojos ajenos. Hazlo como un acto público de fe, como Zaqueo que bajó del árbol ante todos. Declara que tu descanso vendrá de Cristo, no de la aceptación humana. Recuerda, lo que los demás piensen es pasajero, lo que Dios dice sobre ti es eterno, pero esto es solo el inicio, porque existe una clave en la historia de Zaqueo que casi nadie nota. Cuando eligió obedecerse a sí mismo y no a la opinión pública, su entorno fue transformado tanto como él. ¿Sabías que tu libertad puede abrir caminos para otros? Y si te dijera que tu ejemplo puede ser la chispa que libere a alguien más de esa cárcel invisible del miedo. Mantente atento. Lo que viene puede desafiar todo lo que creíste sobre el miedo al juicio y cómo soltar el control. Puede traer no solo descanso, sino una revolución de amor auténtico. El polvo del lagar se eleva en el aire denso, mezclándose con el fuerte y ácido olor a uvas pisadas. Gideón, acurrucado en las sombras, actúa como si su vida dependiera de ocultarse. El sonido de pasos enemigos resuena tras él, su corazón late con fuerza, su mente consumida por pensamientos inquietos. Siente el peso aplastante de su propia insignificancia, y la duda vuelve a martillar. ¿Por qué alguien tan pequeño sería llamado para algo tan grande? El sudor gotea, no solo por el esfuerzo físico,
sino por la profunda vergüenza de sentirse débil ante un desafío aparentemente insuperable. Cada movimiento de Gideon es un intento desesperado por sobrevivir, pero también el grito silencioso de alguien que no cree merecer tal llamado. El miedo lo paraliza. Su mente se llena de preguntas incesantes, impulsada por un sentimiento de incompetencia. ¿Soy capaz? ¿No hay nadie mejor que yo para esta carga? Es en ese preciso momento, cuando el control parece completamente perdido, que se escucha la voz. No es un susurro que masajea el ego, ni un consejo superficial para ser positivo, sino una declaración cortante: «El Señor está contigo, hombre valiente». Jueces 6:12. La frase resuena extrañamente en su interior. Él, valiente, ¿cómo podría serlo? Sus acciones dicen lo contrario, pero la declaración divina es clara, directa, sin lugar a debate. Mira con esto tu fuerza y salva a Israel de la mano de los madianitas. ¿No soy yo quien te envía? Jueces 6:14. Dios no espera a que Gedeón se sienta capaz para actuar. Dios habla como quien ordena que la verdadera identidad no es negociable ante las circunstancias. Y aquí hay una conmoción que desafía toda creencia limitante. ¿Cuántas veces también te has escondido de la vida, sintiéndote pequeño, desprevenido, indigno de cualquier misión que requiriera verdadero coraje? ¿Cuántas veces te has quedado paralizado por pensar demasiado, como si pensar demasiado pudiera encontrar una escapatoria en tu propio autodesprecio? El drama de Gideon es el de alguien que vive intentando controlar sus propios defectos, asumiendo que solo la perfección merece una vocación. Al esconderse, intenta protegerse, pero termina prisionero de sus propias dudas. Y así es como viven muchos, con la mente dando vueltas sin parar, pensando siempre en el próximo error, la próxima decepción, la próxima crítica. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si no eres suficiente? ¿Y si no puedes cumplir con lo que se espera de ti? Pero hay una cruda verdad. Mientras intentas controlarlo todo a través del miedo, solo fortaleces la prisión del autosabotaje. ¿Cuántos sueños se han visto sofocados por esta ansiedad? ¿Cuántas oportunidades se han perdido por creerte menos de lo que realmente eres? Dios no ignora los sentimientos de incompetencia, los desafía. El punto central de la liberación no es lo que sientes, sino lo que Él declara sobre ti. Él ve con esta tu fuerza, dicho por Dios mismo, no pide más fuerza de la que ya tienes. No exige perfección, simplemente te invita a usar lo que tienes disponible, por modesto que parezca. Pensar demasiado es agotador porque intenta predecir y resolver todo antes de actuar, pero la invitación de Dios es simple. Suelta el control, deja de intentar anticipar cada fracaso y simplemente sigue adelante, incluso temblando. A menudo, el verdadero descanso no es la ausencia de desafíos, sino la valentía de seguir adelante a pesar de las dudas. El aspecto más perturbador de este relato es comprender que Dios mismo no saca a Gedeón del escenario del miedo a un lugar seguro, antes de llamarlo valiente. Al contrario, lo llama valiente en el mismo lugar de la angustia. Quizás lo que más te aprisiona hoy no es la situación que enfrentas, sino las mentiras que has aceptado sobre ti mismo. Hay algo en la voz divina que desbarata cualquier narrativa de insignificancia. Te elijo, incluso confundido, incluso débil, incluso pensando demasiado. La conmoción de esta verdad es precisamente lo que desarma la lógica del control. Dios te dice hoy, no importa cuánto creas que te quedas corto, Él no ve límites donde tú ves fracasos. El control que buscas con tanta desesperación solo te aísla de la experiencia de los milagros. La historia de Gedeón también revela algo impactante. No es pecado tener miedo, pero es fatal dejar que el miedo decida el rumbo de tu vida. El miedo a equivocarse, a decepcionar a los demás, a no ser suficiente, solo te impide experimentar la plenitud de lo que Dios ha preparado.
No es audaz pensar que muchas personas tal vez nunca experimenten la verdadera paz, porque están atrapadas en esta búsqueda frenética de controlarlo todo. Pero irónicamente, la paz interior solo nace cuando haces lo contrario, sueltas el control y descansas en la promesa de que no estás solo. ¿Te has sentido así alguna vez? Esa sensación de que las expectativas son demasiado altas, de que no podrás con ellas, de que decepcionarás a todos. Y si el secreto residiera precisamente en admitir, no soy suficiente, pero él sí, y si la valentía de Gedeón no residiera en sentirse fuerte, sino en estar disponible con lo poco que tenía. Quizás el mayor acto de fe sea dejar de esconderse tras el exceso de pensamientos y dar un paso, aunque sea pequeño, hacia lo imposible. Ahora cierra los ojos por un momento y pregúntate, ¿acaso piensas demasiado porque crees que dependes solo de tu debilidad? ¿Acaso el verdadero descanso no vendría de soltar el control y aceptar que la fuerza de Dios se revela precisamente cuando te sientes más débil? ¿Cuántas victorias has perdido por insistir en que tus dudas sobrepasaran sus promesas? Quizás el mayor error no sea ser débil, sino rechazar lo que Dios dice de ti. Hoy, la invitación es que dejes de esconderte. Abandona todo intento de controlar tu imagen y reputación. El control absoluto es una ilusión cruel que solo aumenta el dolor de sentirte incompetente. Descansar, en este contexto, no es renunciar al desafío, sino abandonar la arrogancia de que todo depende de tu desempeño. Dios no busca superhombres, sino corazones dispuestos a confiar en medio de la debilidad. Si esta frase te ha confrontado, si sientes el peso de nunca ser lo suficientemente bueno, escribe en los comentarios: Jesús, ayúdame a confiar en tu fuerza. Haz de este acto un altar, un grito de libertad contra el círculo vicioso del autocrítico. Declara con valentía que renuncias al control, que eliges descansar en las promesas de aquel que ve valor y valentía donde tú solo ves limitaciones. Desafía la lógica del mundo, que dice que solo quienes nunca temen, avanzan. La verdad es que solo quienes aprenden a soltar el control y descansar en Dios, alcanzan la paz. Pero aún hay un secreto sorprendente en esta historia, algo que pocos comprenden. El mayor milagro en la vida de Gedeón no fue derrotar a sus enemigos, sino transformar el miedo en confianza. ¿Qué pasaría si aceptaras que tu mayor batalla no es contra lo que enfrentarás mañana, sino contra la voz interior que intenta convencerte de que nunca serás suficiente? Y si todo lo que Dios espera de ti no es una fuerza perfecta, sino la disposición para dar un paso, aunque sea tembloroso, lo que sigue puede redefinir todo tu camino, porque hay revelaciones de libertad esperando a quienes se atreven a soltar el control. El sol golpea fuerte sobre el pozo de Sicar, y la mujer samaritana siente el peso invisible de los años en sus hombros mientras arrastra el cántaro al mediodía. No es solo el calor lo que la hace elegir esa hora, es la carga de una vergüenza antigua, ese temor constante a las miradas y a los susurros que la persiguen desde hace tanto tiempo. Cada paso es una lucha contra recuerdos que nunca descansan. Su historia, marcada por fracasos y decisiones cuestionadas, ha hecho que su corazón se vuelva un lugar árido, donde la esperanza apenas se atreve a germinar. Ella sobrepiensa cada error, cada palabra, cada noche solitaria, reviviendo escenas de rechazo, de puertas cerradas y de sueños que se rompieron en silencio. El pasado la define, no como hija, sino como paria, no como amada, sino como aquella que debe evitar el contacto. El peso no es visible, pero el corazón lo siente con inclemencia. ¿Hasta cuándo podrá soportar este ciclo interminable de culpa y autorreproche? ¿Será que hay redención para alguien cuyo pasado parece tan irremediable? Jesús está allí, sentado junto al pozo, ajeno a la tradición, pero atento al clamor interno de esa alma abatida,
Cada movimiento de la mujer revela un deseo secreto de descanso, de soltar esas cadenas mentales que la sujetan a los peores momentos de su vida. Él la mira no con condena, sino con la compasión que escandaliza a quienes solo saben juzgar. «Dame de beber», dice él, derribando muros con una sola frase. Nada en sus palabras suena a reproche. Es una invitación para que suelte el control sobre su propia condena, para que se permita recibir lo que nunca creyó merecer: descanso verdadero. Y cuando ella intenta evadir, refugiarse en argumentos religiosos, en distancias culturales, él penetra más allá, tocando el centro de su dolor con ternura y verdad. «El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». Juan 4:14. La vergüenza que la mantenía aislada es confrontada no solo con palabras, sino con la presencia de un Dios que la mira y la comprende de verdad. Muchos cargan con historias similares, aunque las circunstancias sean diferentes. ¿Cuántas veces te has sorprendido reviviendo un hecho del pasado como si tuvieras el poder de cambiarlo solo por pensar en él 1000 veces? ¿Cuántas noches tu mente te ha negado el sueño, repasando cada error, cada relación rota, cada elección que querrías enterrar para siempre? La carga del pasado es una prisión mental donde la autocompasión y la autoacusación reinan. El control ilusorio de pensar una y otra vez en lo que pasó solo alimenta el dolor, nunca produce paz. Y es aquí donde el mensaje de hoy se vuelve urgente. Dios te dice que dejes de sobrepensar, que te atrevas a soltar lo que no puedes cambiar, que descanses de la culpa y te permitas ser encontrada por la gracia. Esta historia nos desafía a cuestionar la narrativa de que nuestro pasado determina nuestro futuro. ¿Será que el verdadero descanso interior solo llega cuando soltamos la necesidad de controlar la percepción que otros tienen de nosotros y, sobre todo, la condena que levantamos contra nosotros mismos? ¿Será posible que lo que más te atormenta sea justo donde Jesús quiere encontrarte para transformar ese dolor en manantial de vida? Hay una diferencia brutal entre el autoanálisis que destruye y la honestidad que libera. Mientras el primero te mantiene atado al pozo de la vergüenza, la segunda te invita a exponer tu sed delante de quien puede saciarla para siempre. Cuando Jesús revela el pasado de la samaritana, no lo hace para humillarla, sino para demostrarle que conoce su dolor y aún así la mira con dignidad. El verdadero impacto de ese encuentro no está en lo que ella hizo, sino en lo que Él puede hacer con lo que ella está dispuesta a entregar. Y ese es el punto de inflexión. No importa cuán rota esté tu historia, ni cuán profundo sea el pozo de tu culpa. Dios no espera que arregles todo antes de acercarte. Él se sienta donde menos lo esperas, justo en el centro de tu vergüenza, ofreciéndote descanso si te atreves a soltar el control de tu narrativa y dejar que su voz hable más fuerte que tu pasado. La fuente de vida no es un concepto abstracto. Es la acción concreta de dejar de buscar aprobación en lugares equivocados, de cesar el autosabotaje que solo multiplica la ansiedad. Descansar en Dios es aceptar esa agua viva, dejar que el amor reescriba tu historia sin borrar tus cicatrices, sino transformándolas en testimonio de restauración. ¿Cuántas veces has pensado que no mereces nada porque tus errores te definen? ¿Y si el mayor obstáculo para tu paz fuera tu resistencia a recibir perdón? Suelta el control de la autoacusación. Deja que la voz de Jesús, en ese encuentro radical junto al pozo, sea más fuerte que el eco de tus propias condenas. Hay en esta escena una revelación que sacude todas las estructuras de religiosidad y autojustificación. Jesús le da a la mujer el valor que nadie más veía. La transforma de marginada en mensajera, de rechazada en portadora de buenas nuevas. Ella ya no necesita esconderse.
Corre al pueblo y proclama lo que ha vivido, porque ha soltado lo que la hacía presa del pasado. El agua viva no solo limpia, habilita, capacita y da propósito. Dios quiere hacer lo mismo contigo hoy. El peso que llevas no es tu destino. El control que pensabas que te protegía solo te aleja del descanso real. Hoy eres invitado a soltar, a confiar, a descansar en ese amor que conoce cada herida, cada caída, cada miedo. Y aún así te llama por tu nombre con ternura insuperable. Tal vez el mayor wow de esta historia no es la revelación de la identidad de Jesús, sino la del verdadero valor de un corazón arrepentido y dispuesto a recibir. ¿Cuántas veces te han dicho que Dios solo ama a quienes nunca caen? Y si te digo que el poder de la gracia se muestra justo en tu fragilidad, no necesitas cargar más esa vergüenza como un manto permanente. No eres tu peor error. No eres el rechazo de otros, ni el resumen de tus derrotas. Eres visto, conocido y amado en tu realidad presente. Si hoy sientes que tu historia te condena, esta es tu señal. Hay descanso para quien elige beber de esa fuente y soltar el control de la vergüenza. ¿Te atreves a dar ese paso? Y si, en lo profundo de tu corazón, aún persiste esa cruel duda, esa voz que insiste en que no hay suficiente perdón para tu camino, escucha de nuevo. El que beba del agua que yo le daré no tendrá más pecado. No es una promesa para los perfectos, sino para los cansados, los heridos, los que han sobrevivido largas noches de pensamientos agotadores. El perdón no depende de tu capacidad de olvidar. Nace de un encuentro radical con la misericordia. Descansar no es ignorar el pasado, sino permitir que Dios lo recorra contigo, redimiendo cada fragmento. ¿Para qué seguir desperdiciando energía intentando controlar lo que ya pasó, si la única fuente capaz de tranquilizarte te espera? Quizás has sido rechazado, quizás te has rechazado a ti mismo, pero Jesús no aparta la mirada de tus heridas. Te ofrece descanso, justo ahí, donde más duele. Si esta historia te conmovió, no dejes que el silencio prevalezca. Escribe en los comentarios: Jesús, me encuentro en ti. Haz de esta declaración pública un paso de fe decidido, una señal de que decides renunciar al control de tu propia condenación y aceptar la fuente de vida que Jesús ofrece. Quizás hoy sea el día en que tu vergüenza deje de ser una prisión y se transforme en un testimonio de victoria. Pero ten cuidado, porque te espera algo profundamente transformador. Si crees que esta historia es poderosa, espera a descubrir lo que puede suceder cuando te dejas ver y amar por Dios en áreas que nunca te atreviste a revelar. Abraham se encuentra frente a su tienda, envuelto por los primeros colores fríos del amanecer. El silencio es denso, casi como el peso de las dudas que oprimen el pecho de este anciano, con la mirada cansada de la espera y las manos acostumbradas al mismo suelo, a la misma rutina. A su alrededor, todo inspira una falsa sensación de seguridad: la familia, los sirvientes, los pastos y el horizonte familiar. Pero el corazón de Abraham sangra con un dilema invisible. ¿Quién no ha sentido el vacío de no saber qué rumbo tomar? A su alrededor, todo sugiere estabilidad, pero por dentro, su alma arde en busca de claridad, de un significado mayor. Es como si la voz de la inquietud resonara noche tras noche. ¿A dónde debo ir? ¿Dejaré alguna vez de sentirme perdido en mi propia existencia? ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y te has dado cuenta de que tu vida da vueltas, asfixiándote bajo el peso de decisiones paralizadas? Es esta difusa sensación de desorientación, este miedo a dar un paso en falso y arruinarlo todo, lo que atrapa a tantas personas en un ciclo de sobrepensamiento. El deseo de controlar cada detalle del camino, de prever cada curva del viaje antes de salir de casa, termina generando una cruel parálisis.
¿Alguna vez te has encontrado librando batallas silenciosas, intentando encontrar una señal clara de Dios, mientras el cielo parece guardar un silencio ensordecedor? ¿Qué harías si escucharas una orden radical, una que desafía todo lo que consideras seguro? Porque eso es lo que Dios le dijo al patriarca: vete de tu tierra, de tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. No recibió un mapa ni garantías. Solo la promesa de que una vez liberado del control, quien se atreve a confiar puede descansar en una dirección más grande que sus propias limitaciones. El drama de Abraham no es antiguo. Se repite en secreto en el alma de quienes sienten que sus vidas están estancadas, como si siempre estuvieran listos para partir, pero nunca lograran salir del mismo lugar. El control es seductor, pero al mismo tiempo es una prisión invisible. Algunos dicen que todo debe planificarse antes de actuar, pero ¿y si la verdadera respuesta es soltar la obsesión por el resultado y lanzarse, incluso cuando la luz solo revela el siguiente paso? Abraham tenía muchas razones para dudar: la edad avanzada, los lazos familiares, las voces que le susurraban: quédate, es más seguro. Pero el llamado no era a la zona de confort. El llamado era a soltar todo lo que parecía seguro, a renunciar a los propios cálculos y a caminar con fe, sabiendo que el camino se construiría con obediencia, no con certeza. ¿Qué te impide responder con valentía a esta invitación? ¿Hasta cuándo permitirás que el miedo a equivocarte te mantenga con los pies en la tierra? El análisis excesivo, este pensar demasiado constantemente, no te está robando en realidad la oportunidad de vivir experiencias que solo pueden suceder cuando sueltas el control y la confianza. Existe una tensión insoportable entre esperar el escenario perfecto y comprender que en la vida con Dios el mapa solo se revela a quienes ya están encaminando. Abraham se convirtió en padre de multitudes no porque tuviera todas las respuestas, sino porque decidió confiar en un Dios que lo guiaría paso a paso, incluso cuando todo a su alrededor gritaba: es una locura. ¿Cuántas veces tu mente te ha atrapado en ciclos de duda, preguntas sin respuesta, calculando riesgos que tal vez ni siquiera existen? Reflexiona. ¿No es precisamente en este espacio de incertidumbre donde la gloria de Dios se manifiesta con mayor fuerza, invitándote a abrazar lo desconocido, sabiendo que Él va delante de ti? No fuiste creado para vivir estancado, rehén de tu necesidad de previsibilidad. El control es ilusorio, y cuanto más nos aferramos a él, más ansiosos nos ponemos. Es en este punto que la fe se radicaliza, casi ofende el sentido común, cuando aceptas avanzar incluso sin tener todas las respuestas. Abraham necesitaba abandonar lo cómodo para comenzar algo completamente nuevo, y en eso encontró la verdadera paz. No porque sabía a dónde iba, sino porque descansó en la promesa de un Dios que no miente. ¿Está realmente el secreto en hacer listas, mapas mentales y planes perfectos? ¿O reside en el simple, pero profundo, acto de obedecer cuando Dios susurra: ve? A menudo, la dirección solo aparece cuando pisas tierra firme. Bendición, crecimiento, plenitud, todo eso se encuentra al otro lado de esta entrega. Suelta el control, libera el deseo de calcular cada posibilidad y comprende que tu descanso reside menos en los escenarios y más en la compañía de aquel que prometió guiarte. En lugar de darle demasiadas vueltas a cada detalle, quizás el único paso que falta sea confiar en aquel que ya ha visto tu futuro. ¿Quién te garantiza que aquello que tanto temes perder no sea precisamente lo que necesitas dejar atrás para que la novedad de Dios pueda florecer? El destino de Abraham no se reveló de golpe. Dios no mostró el final, solo el principio. Esto no es crueldad, es amor. Porque si viéramos el camino completo, no habría lugar para la fe ni para la sorpresa de lo inesperado. Quizás en tu vida lo que falta no es una señal luminosa que diga:
este es tu camino, sino la valentía para dar el siguiente paso, sabiendo que Dios mismo está atento a cada duda. No es fácil soltar el control, es casi un acto de rebeldía contra todo lo que hemos aprendido sobre la seguridad. Pero ¿quién dijo que seguir a Jesús sería cómodo? El cansancio de intentar gobernarlo todos solos es señal de que necesitamos aprender a confiar, descansar y dejar que Dios sea Dios en áreas donde insistimos en ser dueños. Este es el momento de preguntarte, ¿cuánto tiempo vivirás preso del miedo a equivocarte y de la búsqueda frenética de respuestas ante cada decisión? Lo que está en juego no es solo un cambio de ciudad, sino un llamado a una nueva etapa en la vida. El comienzo de una historia completamente nueva, escrita no por tus propias manos, sino por la fidelidad de aquel que conoce cada uno de tus días. Abraham aceptó caminar sin guión, y por eso se hizo amigo de Dios. ¿Y tú, esperarás a tener el control absoluto o te permitirás descansar, creyendo que cada paso está bajo la atenta mirada del Creador? Quizás tu sí sea la clave para ver puertas abiertas, conexiones y un significado florecer donde todo parecía estéril. Si este tema te resonó, deja una declaración de fe en los comentarios. Estoy listo para dar el siguiente paso, incluso sin ver todo el camino. Escríbelo. Marca este compromiso visiblemente, porque todo viaje comienza con un sí, y Dios honra los corazones dispuestos a confiar. Ahora, respira hondo. Quizás lo que te espera desafíe aún más tus certezas, porque hay una historia asombrosa esperando ser revelada justo delante, donde el control se deshace y la verdadera paz finalmente florece. El silencio de Silo, a esas horas, tenía un peso abrumador, una niebla invisible que se asentaba en el corazón de Ana. Allí estaba, sobre ruedas ante el altar, con los labios brillantes y los ojos hinchados de lágrimas. Las palabras no fueron pronunciadas en voz alta. La angustia era tan profunda que solo se redujo al susurro de un ruido silencioso, un clamor que apenas se oía, pero que resonaba en el cielo. Por medio de un gran ratón oró delante de Jehová. 1 Samuel 1:12. No era solo el deseo de un hombre lo que lo consumía, sino el peso de años de desprecio, la vergüenza pública, la sensación de ser invisible para todos, incluso para Dios. Había intentado controlar su dolor, ocultar sus lágrimas, fingir que todo estaba bien, pero en su interior el cansancio espiritual crecía como una sombra. ¿Cuántas veces has intentado seguir adelante fingiendo fuerza, cuando todo en tu interior clamaba por descanso? Ana no solo cargaba con un sueño incumplido, arrastró la humillación y las palabras hirientes de Penina, la mirada de quien la juzgaba insuficiente, la duda de que tal vez Dios nunca respondería. ¿Quién no se ha sentido así? Agobiado por el agotamiento del alma, con ganas de creer, pero sin fuerzas para sostener siquiera una oración. Son noches donde los pensamientos son como martillos, donde la mente se niega a descansar porque cree que la respuesta depende de nuestro propio esfuerzo, nuestro control, nuestra capacidad de convencer a Dios. ¿Cuántas veces la culpa y el peso de las expectativas ajenas te han exigido no mostrar debilidad, orar correctamente, mantener una actitud positiva incluso cuando por dentro todo se derrumba? El agotamiento espiritual no es señal de debilidad, es evidencia de que has llevado tu dolor al límite humano, y es precisamente allí, en el suelo del templo, cuando ya no quedan lágrimas ni palabras, que el cielo comienza a moverse de forma invisible. Ana no recibió el milagro en el instante en que comenzó a orar, pero Dios ya se había inclinado a escuchar el susurro de su corazón roto. Esto confronta una de las mayores mentiras que nos han contado, que solo quienes oran con entusiasmo o solo quienes mantienen el control de sus emociones son escuchados en lo alto. La verdad es que cuando oramos con el corazón quebrantado, entregados, Dios obra en lo invisible. El cansancio espiritual que sientes ahora no es sinónimo de abandono.
Es el terreno fértil donde germinará la gracia. La oración de Ana fue el llanto silencioso de alguien que ya no soportaba pensar, que estaba cansado de intentar controlar el tiempo, las respuestas, la mirada de los demás. Quizás te encuentres en la misma condición, agobiado por las expectativas, intentando ser fuerte, pero agotado en tu fe. La liberación no llegó cuando Ana decidió controlar la situación. Sucedió cuando Ana se rindió, dejó de intentar manipular el resultado y simplemente lo derramó todo ante Dios, tal como era, entre lágrimas, en silencio, sin un barniz de espiritualidad perfecta. ¿Qué revela esto? No es el volumen ni la elocuencia de la oración lo que transforma, es la entrega auténtica, sin máscaras, sin control. Es precisamente en ese momento que Dios dice: deja de sobrecargar tu mente, suelta el control y encuentra descanso en mi presencia. No es la fuerza de tus pensamientos lo que hará que el milagro suceda, sino la confianza de descansar en las promesas de aquel que escucha hasta la oración más entrecortada. Ahora mira en tu interior. ¿Cuántas veces has creído que tu agotamiento era señal de fracaso espiritual, cuando en realidad era una invitación a simplemente dejar de luchar con tus propios recursos? Y si la verdadera fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en atreverse, incluso sin fuerzas, a presentar tus penas ante el altar. Si en este momento tu cansancio parece mayor que tu esperanza, recuerda que es en ese límite donde Dios actúa. Cuando ya no puedes forzar una sonrisa, mantener pensamientos positivos o controlar lo que sientes, es precisamente cuando opera la gracia. El mito de que la fe es la ausencia de lágrimas se desmorona. A veces, la fe consiste precisamente en seguir llevando un corazón roto ante Dios, confesando cuánto duele no ver ningún cambio. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a soltar la carga de intentar arreglarlo todo solo, a ceder el control y rendirte al descanso que solo proviene de la certeza de que Dios escucha incluso el clamor silencioso? Si la historia de Ana revela algo, es que incluso cuando todo parece estancado, cuando no hay resultados visibles, el cielo está en movimiento. Lo que nadie ve es que el sacrificio de lágrimas silenciosas es, a los ojos de Dios, la semilla de los milagros. Quizás hoy necesites admitir: Señor, ya no tengo fuerzas, ya no puedo sostener mis propios pensamientos solo. Mi corazón está cansado de esperar, de intentar controlar el resultado. Y, en ese acto, descansa finalmente en el Dios que escucha, que comprende, que ve más allá de las apariencias. No permitas que la voz del cansancio te convenza de que tu clamor es en vano. No aceptes la mentira de que Dios ignora a quienes oran con desgana. Sentirse agotado no es falta de fe. A menudo es señal de que has ido demasiado lejos al intentar cargar solo con lo que pertenece al Padre. Y si te atreves a descansar, a soltar ese control asfixiante y simplemente a relajarte, verás que la respuesta de Dios siempre supera la lógica de tu razonamiento. Después de todo, Ana no cambió el mundo con grandes discursos, sino con lágrimas sinceras a los pies del Todopoderoso. Su historia no estuvo marcada por la fuerza humana, sino por la entrega total. Dios te dice hoy: no cargues más tu corazón con pensamientos de derrota, no intentes controlar el ritmo del milagro, simplemente descansa en mí. Permítete recibir consuelo y descanso, porque tu oración, por débil que parezca, conmueve todo el cielo. Ahora bien, si esta palabra ha reconfortado tu alma cansada, escribe en los comentarios: aún sin fuerzas, entrego mi cansancio en las manos de Dios. Declara públicamente tu deseo de descansar, de confiar, de dejar que el Señor mismo se haga cargo de lo que ya está fuera de tu control. Lo que nadie imagina es que hay una recompensa reservada para quienes se rinden. Hay respuestas ocultas para quienes simplemente descansan. Pero eso no es todo. Hay secretos aún más profundos, un tapiz de promesas invisibles que solo quienes sueltan el control pueden ver.
¿Estás listo para descubrir lo que pocos se han atrevido a experimentar? La noche cae sobre Jerusalén y las calles silenciosas se ven marcadas por sombras inquietas. En medio de esta escena, Nicodemo se mueve discretamente por los callejones, con el corazón apesadumbrado por preguntas sin respuesta. Es un maestro entre los judíos, conocido por su sabiduría y su comportamiento irreprochable. Sin embargo, la presión de aparentar tenerlo todo bajo control lo aplasta por dentro. El deseo ardiente de resolver cada misterio de la fe, la necesidad agonizante de explicar lo inexplicable, de mostrarse siempre seguro ante los demás, lo consume. No hay lugar para la fragilidad cuando todos esperan respuestas de él, pero al mismo tiempo, su ser interior ruge de dudas, de incertidumbres que parecen inaceptables para alguien de su posición. Esta inquietud lo lleva a Jesús en secreto, entre muros que no juzgan, buscando saciar el anhelo desesperado de encontrar un significado que no se agota solo con el razonamiento humano. Rabí, susurra, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y antes de terminar, su mirada busca en los ojos del maestro algo que ninguna filosofía bajo el sol ha podido ofrecer. El verdadero alivio, el descanso del alma agotada por intentar controlarlo todo. Nicodemo llega cargando con la carga de quien cree que solo encontrará la paz cuando todas las piezas del rompecabezas espiritual encajen. ¿Cuántos de nosotros también libramos esta misma batalla secreta? Muchos viven con esta inquietud, asfixiados por el miedo a admitir que no tienen todas las respuestas y no saben cómo soltar el control. ¿Alguna vez te has encontrado intentando explicar tu dolor, racionalizar tu sufrimiento, buscar justificaciones para cada detalle de tu vida, como si comprenderlo todo te hiciera libre? ¿Cuántas veces tus noches se han visto corrompidas por pensamientos excesivos, por este impulso insaciable de sobrepensar cada situación, cada error, cada posibilidad del mañana? Quizás piensas que si relajas el control, todo se derrumbará, que mostrar dudas es perder valor a los ojos de los demás. Pero, ¿es la vida realmente este cruel juego de tener siempre la razón, de ocultar las lágrimas, de no dejar ver la debilidad? ¿O hay algo infinitamente más preciado? Descansar en las manos de aquel que no se equivoca, incluso cuando nosotros lo hacemos. En su conversación con Nicodemo, Jesús no ofrece un manual de fórmulas lógicas. Rompe las expectativas diciendo con palabras que resuenan incluso hoy: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Esta respuesta desarma a Nicodemo. Nacer de nuevo no es una ecuación racional, sino un misterio de confianza, de entrega, de soltar el control que nos enferma. La invitación de Jesús no es que lo entiendas todo, sino que le entregues tus preguntas, tus ansiedades, tu opresiva necesidad de resolverlo todo al Dios que ya ha visto todos tus mañanas. Te invita a soltar la obsesión por el control y a descansar en la certeza de que su gracia es suficiente, incluso cuando faltan explicaciones. Tenga en cuenta que Jesús no condena a Nicodemo por buscar, sino que revela que la verdadera transformación no proviene de acumular certezas intelectuales, sino de la humildad de quienes se permiten nacer de nuevo en una relación viva con Dios. ¿Con qué frecuencia nuestro orgullo nos aleja de esta libertad? ¿Con qué frecuencia, como Nicodemo, insistimos en vivir bajo el peso de parecer invencibles, de ocultar dudas y preguntas que nos queman por dentro? El pensamiento excesivo y el deseo de tener el control sobre todo generan cansancio, frustración e incluso aislamiento, porque nadie puede soportar vivir fingiendo ser fuerte todo el tiempo. ¿Y si les preguntara, ¿tener todas las respuestas realmente les traería paz? ¿O la paz solo llega cuando entregan el control de una vez por todas? El gran punto de inflexión de esta historia es comprender que Jesús no responde a todas las inquietudes de Nicodemo, sino que ofrece algo infinitamente mejor, un nuevo comienzo, una vida libre de la presión de tener siempre la razón, de comprender siempre. Nacer del Espíritu
es renovar la confianza, es experimentar el profundo alivio de saber que no tienes que controlarlo todo, porque aquel que te ama ya tiene el universo en sus manos. La ansiedad de pensar demasiado, la carga del autocontrol, la tortura de intentar resolverlo todo con la fuerza de la inteligencia humana, todo esto se disuelve ante la invitación de Jesús a una entrega radical. Él no espera que seas capaz de explicar cada misterio de la fe, solo espera que te entregues a Él. Quiero que tú, que sientes el alma agotada por tantas exigencias, que te culpas por no entender el porqué de la vida, te des cuenta de que el verdadero descanso no está en tener todas las respuestas, sino en confiar en el amor de aquel que ya te conoce por completo. Suelta el control. Deja que el Espíritu Santo sople sobre las áreas de tu mente atrapadas en el laberinto de pensamientos excesivos. Permítete descansar en la verdad de que no es tu comprensión la que sustenta tu paz, sino la fidelidad de Dios. ¿Quién dijo que la fe es la ausencia de preguntas? La fe es la decisión de confiar cuando persisten las dudas. Es el acto de descansar incluso sin ver el final del camino. Ahora, sé honesto contigo mismo. ¿Alguna vez te has sentido prisionero de esta necesidad de controlarlo todo, de pensar demasiado en cada paso? ¿Alguna vez te ha dado vergüenza admitir que no entiendes o que flaqueas? Entonces, este es tu momento para liberarte de esta prisión. Comenta abajo, como un acto público de rendición: elijo descansar, incluso sin entenderlo todo. Si esta palabra resonó profundamente en tu corazón, declara en los comentarios que estás listo para soltar el control y permitir que Dios transforme áreas de tu vida que siempre has intentado manejar solo. Que este gesto sea, ante el cielo, un hito en tu nueva etapa. Has llegado hasta aquí, y eso dice mucho. No fue casualidad. Cada palabra que has escuchado, cada historia, cada dolor que ha resonado en tu corazón, todo fue cuidadosamente orquestado por Dios para llegar a ti. Porque sí, Él te ve. Él conoce ese caos interior que intentas disimular con fuerza, control y razonamiento. Él sabe que detrás de tu constante intento de comprenderlo todo, hay un corazón cansado de pensar tanto, de esforzarte tanto por mantener todo en orden, de tanto miedo a derrumbarse si algo se sale de tu control. Y por eso te llama hoy, no para que lo entiendas todo, sino para que confíes, para que descanses, para que finalmente te sueltes. ¿Te diste cuenta? Todas esas historias, Josué, Pedro, Marta, Elías, la viuda, Lázaro, eran personas como tú. Personas que pensaron demasiado, sintieron demasiado, sufrieron en silencio y lucharon por salir adelante. Personas que intentaron llevar cargas que no eran suyas, que se exigieron demasiado, que se juzgaron, que se sintieron invisibles. Pero lo que cambió la vida de cada una no fue la comprensión, sino la rendición. No fue el control, sino descansar en Dios. No fue la respuesta inmediata, sino la confianza en que su tiempo es perfecto. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, una pregunta persiste, pero no para herirte, es para despertarte. ¿Será que tu mente ha sido el mayor campo de batalla, precisamente porque insistes en luchar con armas que Dios nunca te pidió que usaras? Quizás lo que te enferma no sea la duda en sí, sino esta necesidad constante de tener todas las respuestas, esta urgencia por el control, esta presión silenciosa de aparentar fortaleza cuando por dentro te derrumbas. Pero ahora mismo, en este preciso instante, hay una invitación sobre la mesa. Déjalo ir, suelta el control, suelta el miedo, suelta el orgullo de quien no quiere parecer débil, porque solo cuando lo dejas ir, empiezas a descansar, y es en este descanso que Dios actúa. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior está sanando. No ignores esa sensación. No desestimes esa incomodidad que se transforma en alivio. Permítete ahora dar un paso más profundo, orar. Esto no es un gesto religioso, es un grito de ayuda.
es una rendición. Eres tú diciendo, Jesús, no puedo con esto solo. Así que ahora respira hondo y acompáñame. Cierra los ojos, si puedes, vacía tu mente y prepara tu corazón para lo que viene después. Amado Jesús, estamos aquí, despojados de nuestras defensas, cansados de luchar solos. Tantos pensamientos, tantas incertidumbres, tantas noches de insomnio. Hoy reconocemos que el control que intentamos mantener solo nos trajo peso. Así que ahora, en tu presencia, nos soltamos. Entregamos el miedo al futuro, los traumas del pasado, la desesperación del presente. Nos rendimos, declaramos que confiamos en ti, incluso sin entender, que elegimos descansar, incluso sin ver, porque sabemos que eres bueno, que eres fiel, que tus promesas no fallan. Sana nuestras mentes, Señor. Silencia las voces de la ansiedad. Borra los gritos del miedo. Enséñanos a vivir en paz, confiando en tu tiempo y tus acciones. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Si sentiste esta oración, declárala en los comentarios, no solo como respuesta al video, sino como un grito de fe. Escribe ahora con valentía, le entrego el control a Jesús. Declara esto con fuerza, como un sello espiritual de lo que sucede en tu interior. Y si este mensaje te conmovió, te pido sinceramente que compartas este video con alguien que también esté luchando en silencio. Puede ser un instrumento de sanación para alguien que está al borde del colapso. Envíalo en privado, públicalo en tus grupos. No te guardes esta liberación para ti solo. Y ahora, presta mucha atención. ¿Qué está apareciendo en tu pantalla ahora mismo? Es una continuación de lo que Dios comenzó aquí. Esta es la siguiente clave, la siguiente parte de este viaje de sanación, liberación y descanso. No ignores este llamado, porque lo que verás en este próximo video podría ser justo lo que necesitas, lo que faltaba para su transformación completa. No te vayas sin verlo. Haz clic ahora y continúa. Y si aún no estás suscrito a este canal, haz esto ahora como un acto de reciprocidad espiritual. Suscríbete y activa las notificaciones. No es solo un clic, es decir, Señor, quiero seguir escuchando tu voz. Y si este mensaje te llegó, te conmovió, deja un me gusta como muestra de fe, como un faro que ayudará a que otras personas también encuentren este contenido. Comentario: llegué hasta el final. Y demuestra que tu fe te ha sostenido hasta aquí. No solo observaste, viviste este mensaje, y ahora ya no eres el mismo. Entregad vuestro camino al Señor, confiad en Él, y Él actuará. Salmos 37:5. Que esta palabra quede grabada en tu corazón, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento te acompañe de ahora en adelante. Haz clic en el siguiente video y deja que el Espíritu Santo te siga hablando, porque lo que viene a continuación podría cambiarlo todo.